Doy la bienvenida a esta hermana que está visitando, es amiga de Norma, ¿no? A que muy bienvenida, Dios te bendiga. Ahí vino unos chiquitos, a que muy bendecido el Señor en este día. ¿Saben que cuando Dios se le presentó a Moisés, ¿se acuerdan cuando Dios se le apareció a Moisés en esa zarza de fuego ardiendo? Dios se le presentó aquí a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el de tu padre Isaac, yo soy el Dios de tu padre Jacob. Y cuando Dios le estaba expresando esto a Moisés, le estaba dando tres pautas importantes para la vida de Moisés, para la vida del pueblo de Dios inclusive. ¿Por qué? Porque Abraham, ¿quién es? Abraham es el padre de la fe. Entonces le está diciendo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, que por medio de la fe se acercó a mí, creyó en mí, ¿no? Entonces le estaba dando la importancia de la fe. La fe es la que nos acerca a Dios. El creer, el confiar, el saber que lo que Él dice y hizo es verdad. Más allá de lo que sintamos o no sintamos, ¿no? Porque sabemos que lo que Él hizo es verdad. Porque dice que el Hijo de Dios, ¿no? El creyente, no vive por lo que ve o por lo que siente, sino por lo que cree. ¿Sí? Entonces, creemos que Dios es con nosotros. Eso es importante de la fe. Después le decía: yo soy el Dios de tu padre Isaac. ¿Y qué le estaba queriendo decir Moisés a Abraham y a nosotros inclusive también en esta mañana, ¿no? Le estaba queriendo decir: yo soy el Dios de tu padre Isaac. ¿Y qué nos acordamos de Isaac? De Isaac nos acordamos, aquellos que estamos leyendo, ¿no? El devocional, estamos leyendo y escuchando, ¿no? Lo escuchan también algunos, ¿no? Aquellos que por ahí lo quieren ir escuchando, lo escuchan. A que estamos viendo justamente la parte donde Dios le pide a Abraham a su hijo, Isaac, un sacrificio. Entonces, cuando Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de tu padre Isaac, le estaba queriendo decir: yo soy ese Dios que provee, ese Dios que en el momento exacto, en el momento oportuno, no antes, pero tampoco después, en el momento oportuno, Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Es un Dios que provee, ¿no? Por eso le estaba diciendo a Moisés: ese Dios con el que te está hablando es un Dios que te va a proveer todo lo necesario, todo lo que necesitas. Y ese mismo Dios nos dice a nosotros, ¿no? Que por medio de la fe nos acercamos a Él y Él va a proveer todo lo necesario. Es más, la palabra de Dios nos dice: todo lo que es necesario para la vida y para la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, que está ¿dónde? En nosotros. Entonces, cuando le dice: yo soy el Dios de tu padre Jacob, también le estaba dando un mensaje a Moisés y nos da un mensaje a nosotros en este día. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob fue ese que se escapó, ¿no?, de su hermano porque le engañó y se escapó. Bueno, ya en un momento, pasado un tiempo, todos conocemos la historia de Jacob, volvía otra vez a encontrarse con su hermano. Y en ese volver se encontró primeramente con un ángel, con Dios mismo. Y dice que llegó un momento y dice, el ángel empezó a pelear al ángel y el ángel decía: déjame que ya me tengo que ir. Entonces, ¿qué le dijo Jacob? No te dejaré hasta que no me bendigas. ¿Y qué pasó con Jacob? Dice que el ángel lo hirió en un muslo. Y de ahí en más, dice la palabra de Dios, que Jacob empezó a caminar, ¿cómo? Distinto. Y es más, no solo que empezó a caminar distinto, sino que hasta su nombre le fue cambiado. Tu nombre ya no será más Jacob, sino será Israel, ¿no? Entonces, ¿qué le estaba queriendo decir Dios a Moisés y a nosotros? Ese Dios de Jacob es también nuestro Dios. Es un Dios que nos transforma. Es un Dios que cambia nuestras vidas. Es un Dios que nos da una nueva identidad. Porque ahora somos nada más ni nada menos que hijos de Dios. Nos da una identidad.
Entonces, cuando escuchemos, no Dios nos diga, yo soy el Dios de tu padre Abraham. La importancia es saber que por la fe nos podemos acercar a Él. No es por lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, es por medio de la fe. Ese Dios es el Dios que va a proveer y provee y ha provisto, ¿sí o no? Todo lo necesario para nuestras vidas, todo lo que necesitamos. Y cabe aclarar una cosa, ¿no? Es el Dios que provee todo lo que necesitamos, no muchas veces todo lo que queremos. ¿Se entiende? Porque a veces lo que queremos no es lo que necesitamos. Y Dios sabe muy bien qué es lo que necesitamos. Nos conoce muy bien. Ese es nuestro Dios, que es un Dios que provee. Es un Dios que está dispuesto a transformar. Y como dice que Jacob fue herido por medio de una espada, y a nosotros nos transforma la espada de su palabra. Esta espada es la que transforma nuestras vidas. El presentarnos ante la palabra de Dios es presentarnos ante la espada de Dios, que va a ir cortando en nosotros todo aquello que nos impida avanzar, nos impida llegar a ser cada vez más como Jesucristo, nos impida realmente experimentar todas las promesas maravillosas que Él tiene acá para nosotros. Esa es la palabra de Dios, y eso nos transforma nuestras vidas. ¿Sí? Muy bien, qué bueno es poder tener eso en mente y saber quiénes somos y saber que por medio de la fe nos podemos acercar a Dios. Y en esta mañana vamos a orar. Estamos mirando, ¿no? Antes de orar, hemos comenzado este año con un texto lema, Zacarías, ¿no? 4:6, donde ya vamos a tener nuestro banner por aquí, pero donde dice, no es por fuerza, no es con ejército, o sea, no es con poder, sino es con el poder de mi espíritu. Por el poder de mi espíritu, dice el Señor. Dios se lo dijo a Zorobabel y nos lo dice a cada uno de nosotros, a nosotros como comunidad de fe. No es con fuerza, no es con intelecto, es con mi espíritu, dice el Señor. Y así a cada uno de nosotros, en forma individual, también el Señor nos dice esto. Entonces, estamos mirando y empezamos el domingo pasado a ver qué es esto de andar en el Espíritu. ¿Qué implica esto, no? Y empezamos a ver un ejemplo, uno de los ejemplos que vimos primeramente fue el ejemplo de Juan en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Hablamos el domingo pasado. ¿Dónde estaba Juan? Estaba en una isla que no era el Caribe, No era una isla donde había una palmera, donde había una cama paraguaya allí, recostada y tomando una margarita. No. Estaba extraditado, estaba exiliado, estaba preso, con muy pocas posibilidades de salir con vida. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice que estando allí, en la isla de Pasmo, Juan el Bautista, en el día del Señor, un día como hoy, en el día del Señor, estaba ¿qué? En el Espíritu, adorándole a Dios. Él no se fijó su situación, diciendo, estoy preso acá, estoy en esta isla solitaria, exiliado, lejos de todo. No le importó eso. Lo más importante para él era estar en comunión con Dios, en el Espíritu. Y eso lo llevó a adorarle a Dios, ¿no? Estar en adoración delante de Dios. Más allá de sus circunstancias, adoró a Dios. Y en medio de ese momento de adoración es cuando el Señor le aparece y le da la maravillosa revelación de todo el Apocalipsis. Qué bueno es que cuando estamos y andamos en el Espíritu y dejamos de lado dejamos de vernos nuestros ombligos y empezamos a mirar a Dios, Dios nos revela cosas maravillosas e importantes. Es más, Dios ya nos ha revelado todo, porque ya no hay más nada que revelar. Solamente tenemos que encontrar lo que Dios ya nos ha revelado, que está acá, en su palabra, ¿no? Dios ya nos ha revelado todo lo necesario, todo lo que necesitamos para que realmente podamos tener una relación plena con Él. Simplemente debemos ir a la palabra de Dios. Es por eso que en este año, ¿no? Empezamos desde enero, empezamos a leer
un capítulo, cada tanto capítulo, 2 capítulos de Génesis, y así vamos a ir avanzando hasta cumplir, poder llegar a fin de año y poder leer, y como dije recién, en lo posible, escuchar, ¿no? La palabra de Dios. Y llegado a fin de año, decir, wow, sorprendernos con todo lo que la palabra de Dios nos ha dicho, con todo lo que esa revelación hemos aprendido de eso. Muy bien, vamos a ver entonces qué es este tema de andar en el Espíritu. Te invito a que tienes tu cabeza y vamos a hablar, porque creo que es algo importantísimo, todo es importante, pero qué bueno es que saber que como hijos de Dios debemos andar en el Espíritu. Y es más, su palabra nos dice que no es por fuerza, no es con poder, sino a través de su Espíritu. Señor, en esta mañana aquí nos encontramos, te hemos adorado, te hemos expresado nuestra adoración, Señor, a ti, porque tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser honrado, Señor. Muchas gracias. Pero, Señor, como esa palabra que tú nos has dado para nuestra comunidad y para cada uno de nosotros, Señor, de forma personal, inclusive, esa palabra donde nos llama, Señor, a andar en tu Espíritu, a confiar en tu Espíritu, que no es por nuestro intelecto, no es por nuestra sabiduría, no es por lo que nosotros podamos hacer, sino es a través de tu Espíritu. Y tú nos mandas en tu palabra, Señor, a que andemos en el Espíritu. A que te ruego, Señor, que en este tiempo, donde estaremos indagando y estaremos escudriñando, Señor, tu palabra, que tú nos traigas luz a través de tu Espíritu. Porque eso es lo que dijo Jesús. El Espíritu Santo que está en nosotros es el que va a traer luz a la palabra a nuestras vidas. Muchas gracias. Es por eso, Señor, que en esta mañana te ruego que nos traigas luz a través de tu Espíritu Santo, para que podamos comenzar esta semana a andar y a transitarla por medio de tu Espíritu. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En la palabra de Dios constantemente encontramos que Dios nos llama a andar en el Espíritu. Y si el jueves estuvimos leyendo la importancia de orar, de clamar, ¿no? Efesios capítulo 6, versículo 18, dice que debemos clamar con toda oración y ruego en el Espíritu. Entonces, en toda la palabra de Dios vamos a encontrar que Dios nos exhorta, nos llama a que andemos en el Espíritu. Pero no en el Espíritu, si vemos aquí, vas a ver en la Biblia, cada vez que Dios nos llama, nos exhorta a andar en el Espíritu, no está en minúscula, sino en mayúscula. Que eso quiere decir que es en el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, te invito a que abras tu Biblia, capítulo 8 de Romanos. Vamos a ver el versículo 9, pero después vamos a ver algunos versículos más anteriores, como para ver el contexto de esta afirmación del capítulo 8, versículo 9, ¿no? Entonces vamos a ver, pero vamos a empezar leyendo esto. Después, como dije recién, vamos a mirar el contexto de todo este versículo. Miren lo que dice, versículo 9, capítulo 8 de Romanos, ¿no? El capítulo de Romanos es un llamado importantísimo de parte de Dios justamente a eso, a andar en el Espíritu. Y es por eso que el versículo 9 dice así: mas vosotros, ¿quién es? Nosotros, vos, yo, cada uno de nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne. O sea, nosotros no vivimos según la carne, según lo que nosotros deseamos, según lo que nosotros anhelamos. No. Pablo decía a los romanos, nos dice a nosotros: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué Espíritu? ¿Cómo está? En mayúscula. O sea, está diciendo que vivimos a través del Espíritu Santo con el cual Dios nos ha dado. ¿En qué momento Dios nos ha dado el Espíritu Santo? En el mismísimo momento que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. En ese mismo instante, Dios nos selló con el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice allí? No es de él. O sea, si hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones, hemos aceptado al Señor, a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, miren cómo le planteo, porque es así lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, el que confesare que Jesús es ¿qué? El Señor, ¿será qué? Salvo. Muchas veces apuntamos a la gente y le decimos, tenés que aceptar a Jesús como Salvador de tu vida. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Él es nuestro Salvador. Pero según la palabra de Dios, también en Romanos, Pablo, el Señor dice, el que confesare con su boca que Jesús es ¿qué? Primero, Salvador, Señor. O sea, reconocer que Jesús es el Señor. Y cuando reconocemos que Él es el Señor, le estamos diciendo, vos tenés toda la autoridad. Estoy bajo tu mano. No me queda otra. Hace conmigo lo que bien te parezca. Entonces, pues dice, todo el que confesara con su boca que Jesús es el Señor, ¿será qué? Será salvo. Muchas de las veces, desgraciadamente enseñamos en las iglesias y predicamos, me incluyo, ¿no? Porque hasta que muchas veces en la liturgia, tenemos una liturgia religiosa y nos enfocamos en esto, debe aceptar a Jesús como Salvador de su vida. No, la palabra de Dios nos plantea otra cosa. Que debe aceptar a Jesús como Señor de su vida. Y cuando acepta a Jesús como Señor de su vida, será salvo. ¿Saben por qué? Porque cuando le planteamos a mucha gente que acepta a Jesús como Salvador, lo van a aceptar como Salvador. Por el Señor de su vida van a seguir siendo ellos. Jesús es mi Salvador, me salvó bien, gracias, pero yo sigo mandando acá. Yo sigo haciendo lo que yo quiero. Yo sigo viviendo como yo quiero. Y eso no es así. Entonces, por eso es la importancia de saber que aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿no? Entonces, voy a repetir el versículo 9. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Y al no ser de Cristo, al no estar en Cristo, ¿saben qué? Cuando venga Cristo, ¿va a llevar a quién? A sus hijos, a su iglesia, a su cuerpo. Y si no somos de Cristo, vamos a quedar acá. Es más, ¿quién no se acuerda de ese pasaje cuando se le presentaron a Jesús, no? Dice, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos demonios. En tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Perdón? ¿Quién sos? No te conozco. No te conozco. Entonces, si nos podemos mencionar el nombre de Cristo, pero realmente somos de Él, el Espíritu de Dios está en nosotros. Permitimos que ese Espíritu de Dios viva y more en nosotros y podemos llegar a decir que vivimos en el Espíritu. Es importante, es un mandato de Dios. Es por eso que aquí el Romano dice, más vosotros no vivís según la carne. Vamos a ver algunos detalles de este capítulo 8. Vamos a mirar el contexto y veamos algunas afirmaciones que lo que la palabra de Dios, no quien les habla, sino la palabra de Dios nos plantea a cada uno de nosotros. En este tema tan importante del cristiano de andar en el Espíritu. Versículo 1, miren lo que dice, del capítulo 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están aquí en Cristo. ¿Se acuerdan lo que decía al final del versículo 9? Si no estamos en Cristo, si no tenemos el Espíritu Santo, no estamos en Cristo, no somos de Él. Entonces, ahora pues ninguna, grábese esto. Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna.
¿Ninguna qué? Condenación. Nada hay que nos condene. Nada. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué? A su espíritu. Entonces, una de las afirmaciones que nos da el hecho de andar en el espíritu, ¿no? Lo dice, no hay ninguna condenación. Nadie nos puede levantar el dedo si andamos en Cristo, si andamos en Él, si caminamos en Él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿no? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese mismo Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, en vos, en mí, en cada uno de nosotros. Lo importante es, ¿escuchamos lo que nos dice el Espíritu? ¿Le prestamos atención a lo que nos dice el Espíritu? Alguien hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, estaba como pastor de otra iglesia, de otra comunidad de fe, y me vino alguien a plantear un tema sobre su matrimonio. Y hablaba, mi esposo es así, mi esposo es asá, que pin, que pa, que pum, ¿no? A que ya no siento más amor por eso. Ajá, muy bien. Pero, ¿qué te dice el que está dentro tuyo? ¿Quién? El Espíritu Santo, porque eso es una hija de Dios, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Dios te selló con el Espíritu Santo? Sí. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Me dice que debo amarle. Entonces, ¿por qué me venía a preguntar a mí qué es lo que tenés que hacer? Hacer lo que tenés que hacer. El Espíritu que está dentro tuyo ya te está diciendo qué es lo que tenés que hacer. Que tenés que amarlo. Tenés que amarlo. No es por lo que sentís. Es por lo que Dios dice. Entonces, vamos a la palabra de Dios, dice, las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Siempre y cuando que el esposo esté sujeto a Dios. Aclaro, ¿no? Porque por ahí a veces se interpreta mal. Debe estar sujeto a su esposo, siempre y cuando que el esposo esté sujeto a Dios. Porque Dios nos da el mandamiento a los esposos y dice, amad a vuestras esposas como Cristo. ¿Amó a quién? A la iglesia. ¿Y cómo fue el amor de Cristo a la iglesia? Sacrificial. Se sacrificó por ella, murió por ella. Entonces el esposo que ama a su esposa de la misma forma que Cristo ama a la iglesia, va a ser sacrificial. Entonces allí sí la esposa se va a sujetar a su esposo. ¿Sí? Entonces, lo importante es a veces, digo, oh, pero Señor, ¿qué te dice el Espíritu Santo que está dentro? Siempre cuento, ¿no? Y comento cómo me manejaba con mis hijos. Y siempre, los tres, cuando eran más chicos y por ahí íbamos a la iglesia, venía uno y me decía, papá, ¿se puede hacer tal cosa? Y digo, pensá, ¿qué haría Jesús a lo que vos estás queriendo hacer? Y me decían, no lo haría. Entonces, si Jesús no lo haría, ¿por qué lo vas a hacer vos? Después otra vuelta me venía otro y me decía, papá, ¿puedo ir a tal lado? Jesús iría a ese lado, a donde vos querés ir. Y no, porque ahí se juntan gente que hablan, no. Entonces, ¿por qué vas a ir ahí? Entonces, lo importante es, a veces, escuchamos lo que el Espíritu Santo nos dice, estamos atentos, o simplemente queremos que alguien nos diga lo que queremos oír. Porque muchas de las veces andamos buscando gentes, pastores, predicadores, que nos digan lo que nosotros queremos oír. Para que decir, bebé, ahí está. Ahí me confirman lo que yo estoy pensando. O sea, si andas buscando, vas a encontrar a alguien que te va a decir lo que quieres escuchar. Pero si buscas a Dios y permitís que el Espíritu Santo que está dentro tuyo
te hable, estás atento a lo que este Espíritu Santo te dice, vas a andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Graciela, ¿puedes leer 2 Corintios 5:7, por favor? Vivimos por fe, no por vista. O sea, ahí dice que en la versión que dice Graciela dice que vivimos por fe. Otra versión dice que andamos por fe y no por lo que vemos. Entonces, nuestro andar en la vida cristiana es por fe de saber que Dios ha puesto el Espíritu Santo en nuestras vidas, por fe de saber que allí donde estoy yo está el Espíritu Santo de Dios. Allí. Entonces, el creyente está libre de toda condenación del pecado, porque se ha unido a Cristo mediante la fe. Por eso no hay ninguna condenación para aquellos que andan en el Espíritu. Versículo 2. Miren lo que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Le vuelvo a leer: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando Pablo está hablando acá, los romanos cuando habla de la ley está basándose en cuanto a la ley de Dios. ¿Saben cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos. Y se dice Juan 1:14, la ley vino por medio de ¿quién? De Moisés. Pero la gracia vino a través de ¿quién? De Jesucristo. La ley le fue dada a Moisés para compartirla al pueblo, pero nadie pudo sujetarse a esa ley. Es imposible. Entonces, en su amor y misericordia, Dios mandó a Jesús para que a través de la gracia pudiésemos ser salvos. Entonces, esa gracia es la que nos da la libertad de vivir y no la ley. Somos salvos, siempre digo, somos salvos no por lo que hacemos o dejamos de hacer. Porque muchas veces, hace 3 días, 4 días, hablaba con alguien también, dice: voy a ir al cielo porque yo ya dejé ya no voy a los bailes, ya no tomo, ya no dejé mis adicciones, ¿no? A que estoy seguro que voy a ir al cielo. Entonces me hice una pregunta. Vamos a dar cuenta que estás en la puerta del cielo y te recibe San Pedro, ¿no? Porque es el que tiene la llave del cielo. Está en la recepción, ahí en la puerta del cielo, también te recibe San Pedro y dice: a ver, fulano, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? Y ella dice: ya no me drogo más, ya no digo malas palabras, ya no hago aquello, no hago aquello otro. Entonces me tiene que dejar entrar al cielo. Y digo: muy bien lo que no hagas eso, está espectacular, pero eso no te da entrada al cielo. ¿Cómo que no? No. Lo que nos da la entrada al cielo es Jesucristo. Es Jesús. Y cuando vivimos en el Espíritu y vivimos la vida de Jesús, vamos a dejar de hacer aquello, sí. Pero la entrada al cielo es Jesucristo. Es Jesús. El haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas es lo que nos abre la puerta del cielo. Entonces mi Pedro va a decir: ok, aceptaste a Jesús como... Sí, por eso, por gracia soy salvo. No por nada que haya hecho yo. Entonces San Pedro dice: pase adelante. No es por la ley. Vuelvo a leer: porque la ley del Espíritu en Cristo me da libertad. Cantábamos recién, ¿no? Soy libre. Es una realidad de saber que debemos grabarnos nuestras vidas, nuestros corazones. Saber que somos libres. Libres en el Señor. Y esa libertad va más allá de lo que nosotros sintamos.
un pajarito, no me acuerdo qué pajarito era, en una jaula. Lo tuvo de chiquito, tuve años. Y él siempre se jactaba y decía, mira, él abría la jaula y el pajarito venía y comía ahí, vieron que tenían los potecitos, con la portón abierta de la jaula, y comía ahí, se paraba ahí en la puerta y miraba, y después otra vez iba y se encerraba, y se volvía aquí, no se cerraba. Viste, le gusta hasta ese, no se escapa, no se va. Porque si bien tiene la libertad, ¿saben qué? Lo que pasaba es que estaba acostumbrado a estar en la cárcel. Estaba acostumbrado a estar esclavizado. Y a veces muchos cristianos nos acostumbramos a estar esclavizados. Dios nos dio la libertad. En Cristo somos libres. Tenemos las puertas abiertas para vivir esa libertad que Cristo nos da. Pero siempre volvemos a decir, allí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, una de las formas de vivir y andar en el Espíritu no es saber simplemente que no tenemos ninguna condenación, es saber que también hemos sido librados de la muerte. La muerte ya no se enseñorea más de nosotros. La muerte ya no se enseñorea más de nuestras vidas. Y eso lo sabía muy bien Pablo. Es por eso que Pablo puede decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? Total, ¿qué me puede separar del amor de Cristo? ¿La muerte? No, por favor. Con más razón me voy a estar con Él. Voy a vivir con Él. Versículo 3. Ahí nos plantea Pablo a los romanos, nosotros dice, porque lo que era imposible para la ley, lo que decía el versículo 2, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, versículo 4 nos muestra que la ley de Moisés que había sido dada a Israel era impotente para salvar a la gente, era imposible, debido a la fragilidad humana. Entonces, sin embargo, Dios envió, ¿qué dice acá? Envió a su Hijo, envió a Jesús, para que se hiciese hombre. Y hecho hombre, dice por ahí la palabra de Dios, ¿no? Y aquel que fue hombre, hecho hombre, se hizo siervo. Siendo siervo, ¿se hizo qué? Se humilló aún más. Y cada vez más, y tanto se humilló que murió como un delincuente. ¿Para qué? Para que vos y yo podamos tener la libertad a través de ese sacrificio de Jesús. Versículo 4. Entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al ¿qué? El Espíritu. Para que de esa forma Jesús vino a pagar todo lo que es en cuanto a la ley, para que nosotros, dice el 4, ¿no? Para que la justicia de la ley se cumpliese en quién? En nosotros. Es por eso que nosotros, al estar en Cristo, al andar en el Espíritu, estamos en Cristo, y si estamos en Él, toda la ley fue hecha ya para nosotros. No tenemos, simplemente tenemos que permanecer en Jesús. Si hay una gran granizada en este momento, ¿dónde le gustaría estar a usted? ¿Afuera o acá adentro? Acá adentro. Va a haber ruido, sí. No va a sonar los tímpanos. Pero vamos a estar ¿qué? Protegidos. Entonces, el estar en Cristo es estar protegido en Él. Va a haber ruido afuera, va a haber circunstancias. Van a venir viento, van a venir marea, van a venir circunstancias que van a golpear sobre esa casa, Jesús decía. Pero al estar permanecer en Cristo, no va a ser derrumbada, va a permanecer. Versículo 5, miren lo que dice, y seguimos avanzando. Porque los que son de la carne piensan cosas de qué? De la carne. Piensan cosas que realmente le deleitan a ellos.
A mí me gustaría, y sí, a mí me gustaría estar en este momento. ¿Saben qué? ¿A dónde? En lo personal, aunque a Graciela no le guste, a mí me interesa el Chaco, se espina en este mismo instante. Hace 45 grados de está haciendo ahora, pero a mí me encanta. Me gustaría estar aquí, pero no es lo que yo quiero. Yo tengo un compromiso con Dios. Y mi compromiso con Dios va más allá de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo. Mi compromiso con Dios, ¿no? Es que yo tengo que estar acá, con esta hermosa comunidad de fe, con ustedes, poder compartir este tiempo en la palabra de Dios. Y eso es realmente lo que llena, eso es realmente lo que satisface, eso es lo que nos da gozo, de saber que estamos alabando al Señor. Porque lo que son de la carne piensa las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu, en las cosas de ¿quién? Del Espíritu. Lo que son Espíritu, andamos y transitamos y hacemos todo lo que hacemos. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 10:31. Sea que comáis o que bebáis, haced todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Entonces aquellos que andan conforme al Espíritu, comen inclusive para glorificar a Dios. ¿Y cómo puedo glorificar a Dios? Me dijo alguien, comiendo. Podés glorificar a Dios comiendo. ¿Por qué? Porque este es el cuerpo del Espíritu Santo de Dios. Y tenés que cuidarlo. Tenés que cuidarlo. Pero entonces si me ponen una torta de chocolate aquí, con crema, todo, dice, ¿me lo puedo comer? ¿Qué te dice tu interior? No, que si me lo como me va a dar un ataque de hígado. Entonces, ¿por qué te lo vas a comer? Y ese que te está diciendo que no lo comas porque te va a dar un ataque de hígado, ¿quién te cree que es? El Espíritu Santo de Dios que está dentro tuyo. ¿Lo vas a escuchar o hacer caso omiso? Más de una vez yo hice caso omiso en varias cosas, ¿no? Del hecho de comer. Y después me tuve que tener las consecuencias. Y varias consecuencias. Una vuelta estaba en el Chaco, no sé si alguno conoce, Cracovia era el choricito. Cracovia es un fiambre, en polaco o checoslovaco, no me acuerdo. Me comí una Cracovia entera, como un chorizo. Y encima la Cracovia, no sé, tuve la mejor idea, la mejor cosa que me llamaba de corrido, porque tenía sed, hacía calor, me compré una chocolatada fría. Y arriba de la Cracovia, imagínense la combinación, ¿no? Fiambre, pero carne de cerdo, grasa, tocino. Ahí arriba, una chocolatada fría, espectacular. Cuando llegué a casa, llegué blanco. Me moría. Yo le pedí al Señor que me lleve, porque la verdad me moría. Sabía que no tenía que hacerlo, pero tenía sed. Quería satisfacer mi ansiedad. Agua no quería. Y vi la chocolatada, venga la chocolatada. Y así quedé. Así quedé. ¿No? Entonces, dice el 5, ¿no? Porque las cosas que son de la carne, por lo que son de la carne, piensan las cosas de la carne, pero lo que son del espíritu, en el espíritu. El 6, porque ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Yo me moría esa vuelta, me ocupé de mi deseo, me comí lo que quería y me tomé lo que quería y me moría. Literalmente me moría, ¿no? Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu, ¿qué? Es vida y paz. El ocuparnos y andar en el espíritu nos lleva a tener vida. ¿Por qué? El andar en el Espíritu nos lleva a tener vida. ¿Por qué lo que Jesús vino? Él dice que vino a darnos vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Entonces, ¿por qué muchos cristianos no viven esa vida en abundancia? Porque justamente no andan en el Espíritu. Porque si no vivimos y andamos y caminamos en el Espíritu, vamos a disfrutar de la vida abundante que Dios nos da. Y no solo nos da vida, sino miren lo que dice, ¿no? Nos da vida y ¿qué más? Paz. Paz. Paz en el medio de la tormenta.
Cielo y tierra se van a sacudir, pero si Jesús está en nosotros, tenemos paz. Ante toda esta situación a veces que se escucha mundialmente, ¿no? Que ya en noticias sabemos todas estas cosas, guerra en Ucrania por allá, otro que amenaza por acá, y otro que dice que si se meten acá nos vamos a meter nosotros, y ahí tira guerra, ¿no? Entonces dice, me decía uno, ¡wow! ¿No te causa temor eso? Y me digo, mira, la verdad no, ¿cómo que no te causa temor? No, primero, porque para mí no es novedad. ¿Cómo que no es novedad? Sí, para mí no es novedad. Yo desde que conozco la palabra de Dios, la palabra de Dios me dice que eso va a suceder. Va a llegar un tiempo que eso va a suceder. Aunque esto no es nada comparado a lo que todavía tiene que pasar. ¿Y cómo puedes tener paz? Tengo paz porque sé que si pasa algo, tengo que ir con Dios. Sé dónde tengo la entrada. Sé a dónde voy a ir a parar. ¿Cómo no voy a tener paz? Pues no me preocupa lo demás, por eso te estoy predicando la palabra de Dios. Por eso te hablo del Señor. Porque me preocupo. Me gustaría que vos estés donde yo estoy. Pero tampoco. Entonces dice, aquellos que se ocupan en el Espíritu tienen vida abundante, vida maravillosa en Jesucristo. Y esa paz que el mundo no la conoce. Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. No la paz que le ofrece el mundo. No. Yo te doy una paz verdadera, una paz real. Dice el 7. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad con Dios. O sea, cuando nos aferramos a los deseos de la carne, eso produce ¿qué? Enemistad con Dios. Cortamos nuestra relación con Dios. Es más, somos adúlteros. ¿Saben lo que es ser adúltero? Es andar con dos. ¿No? Y Dios dice que nos anhela, Santiago dice que nos anhela ¿cómo? Celosamente. Él no quiere que andemos con otros. Aparte, la palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. ¿Sí o no? Entonces Dios no quiere que sirvas al otro. Aparte no podemos decir, o me servía a mí o no me servía al otro. Alguno de los dos lo vas a traicionar. Entonces Dios nos anhela celosamente. Dios quiere que andemos en el Espíritu, que no estemos en enemistad con Él. ¿Y por qué estar enemistado con Dios si hizo todo lo posible para ser nuestro amigo? ¿Por qué a veces queremos estar enemistado con Él? Si Él envió a Jesús, entregó su más preciado hijo, unigénito hijo, para morir en la cruz, para que a través de su sangre podamos tener amistad con Dios, podamos tener una relación con Él. ¿Por qué entonces no andar en el Espíritu, dejar de ser y empezar a ser amigos de Dios? A algún momento vamos a hablar como en el Evangelio de San Juan, ¿no? A mí, cuando yo entendí esto, en el Evangelio de San Juan, Jesús empieza diciéndole a los discípulos, ustedes son mis siervos, ¿no? Y después les dice que son los alumnos, porque él era maestro. Pero al final del Evangelio de San Juan, Jesús le dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre. ¡Wow! ¿Cómo se fue la relación con Él? De ser simplemente siervo a ser hermanos. Esa es la relación que Dios quiere que tengamos. Saben que somos parte de la familia de Dios. Dice el versículo 8. Los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Yo conozco muchas personas, hombres y mujeres, excelentes padres, excelente obrero, empleado, excelente persona, intachable persona. Pues ¿saben qué? No agradan a Dios.
¿Cómo es posible si es una persona excelente? Es intachable, es digno, inclusive. Conozco a muchos que son dignos de que le den un diploma de como excelente persona. Pero ¿por qué no le agradan a Dios? Porque la única forma de agradarle a Dios es cuando estamos en Cristo, cuando andamos en el Espíritu, cuando estamos en Él. Dios nos ve como sus hijos y a eso Dios le agrada. ¡Wow! Este es mi hijo. Fíjense que Dios les diga de ustedes, de mí, o de cada uno de nosotros, o de nosotros como comunidad de fe, diga, ¡wow! Dios desde este momento allá del cielo, mirándonos para acá nosotros, ¿no? Miren, esa es la comunidad del nuevo tiempo. Ahí están. Estos son mis hijos. En ellos yo tengo complacencia. Qué maravilloso que es eso, ¿no? Que el Señor diga de eso, de cada uno de nosotros. Entonces vuelvo a leer. Pero lo que vive según la carne no puede agradar a Dios. ¿Querés agradar a Dios? Andá en el Espíritu. ¿Querés andar en el Espíritu? Aferrate a Jesucristo. Agarrate de Él. Aferrate, confía en Él. Empezar a escuchar lo que Dios te dice a través de su palabra. Muchas veces, muchos plantean, por eso digo que a veces tenemos la liturgia cristiana, ¿no? A veces nos lleva a errores terribles. ¿Por qué? Porque a veces decimos, Señor, manda el fuego, manda la unción del cielo. ¿No escuchamos a veces canciones que son así? Manda la unción del cielo. Fuego del cielo, ríos de agua viva derrama sobre nuestras vidas, Señor. Yo he escuchado oraciones así. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? La palabra de Dios, Jesús dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y eso hablaba del Espíritu Santo, que estaba ¿dónde? Dentro nuestro. De nuestro interior. No hay que esperar de arriba. Está dentro nuestro, está en nosotros. Está simplemente en permitir y escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice. ¿Y saben qué? Algo muy importante, que es un error muchas veces que cometemos muchos cristianos. A veces, bueno, el Espíritu Santo me dijo tal y tal cosa. El Espíritu Santo jamás te va a pedir algo que contradiga la palabra de Dios. Jamás. Jamás. En una de esas entrevistas, una vuelta también tuve una charla con alguien y me dijo así, ¿no? ¿Sabe que el Señor me dijo que me casé con una persona equivocada? ¿What? Le dije yo, ¿cómo? No, el Señor me dijo que me casé con una persona equivocada. ¿Dónde te lo dijo? No, me lo dijo, yo lo sé acá, yo lo sé acá. Que es el Espíritu Santo que está acá, me está diciendo que me casé con la persona equivocada. Dios jamás te va a decir algo que está en contra de su palabra. Jamás. Jamás. Si bien la palabra de Dios nos dice que no nos debemos unir en yugo desigual, ¿sí o no? Y aquellos que se han unido en yugo desigual, tienen que aguantarse las consecuencias. Aguantatela. Como que dice, yo te avisé, ¿sí o no? Yo conozco a alguien, ¿no?, que se casó en yugo desigual. Después se quería arrancar los pelos. Pero el Señor le dijo, aguántatela, yo te avisé, yo te dije. Y tuvo que agachar la cabeza y decir, Después el Señor obró. Fue obrando en él y fue obrando en su pareja. Y hoy sirven los dos juntos al Señor, para la gloria de Dios. Y volvemos al versículo 9, dice, mas vosotros, fíjense lo que hemos leído del versículo 1 hasta acá, nos ha dado la pauta y la importancia que hay en vivir en el Espíritu y en andar en el Espíritu, no en base a la ley, no en base a normas, no en base a estatutos, sino
a través del Espíritu. Y ver y entender que ese Espíritu no está por aquí en los aires. Porque, ojo, en los aires hay espíritus. Lo dice la palabra de Dios. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, que habitan ¿dónde? En las regiones celestes. Hay espíritus. Y si querés levantar y decir, que venga algún espíritu, guarda, algún espíritu va a venir. Después levantarte la consecuencia. El Espíritu de Dios ya está dentro. Y yo creo que estoy hablando a cada uno de los que hoy estamos acá. Han aceptado a Jesús como Señor de su vida. Y si lo han hecho, el Espíritu de Dios, y vamos a ver, yo no quiero quedarme con eso. Miren lo que dice Efesios, porque no es lo que yo digo. Porque por ahí dicen, lo dijo el pastor. No. Miren lo que dice el capítulo 1 de Efesios, versículo 13 en adelante. Dice, en esto también, Pablo hablando a los Efesios y la palabra de Dios hablándonos a nosotros en esta mañana. En él también, ¿quién? Vosotros, nosotros, cada uno de nosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia. Esa es la palabra de Dios. O sea, nosotros también, cada uno de nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Lo importante es, ¿qué es lo que estás oyendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? No, pero ¿sabes qué? No tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para ir. Pues yo escucho mensajes en internet, mensajes maravillosos. Guarda con lo que escuchas. Guarda. En él también vosotros, habiendo oído toda palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Jesús, fuiste, ¿qué dice? Sellados, marcados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste lleno, marcado con el Espíritu Santo de Dios. Y dice 14, que son las arras de nuestra herencia. Ese Espíritu Santo que Dios ha puesto en tu vida, ese Espíritu Santo por el cual debemos caminar en el Espíritu, es lo que nos da la entrada al cielo. Es lo que nos dice que somos herederos. Y mucho más inclusive. Somos coherederos. ¿Sabes lo que significa ser coheredero? Coheredero es que implica que voy a tener la mismísima herencia que tú tienes, Jesús, la voy a tener yo. Entonces la palabra de Dios dice, las arras del Espíritu, ese sello del Espíritu, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Amén. El Espíritu Santo que está en nosotros nos llama a que andemos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu, pero no busquemos por ahí arriba, busquemos lo que Dios ya ha puesto en nuestros corazones. De tu interior correrá el río de agua viva, porque Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dijo, vayan a dar, no, beban de mí, de él. Y cuando así hacemos, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, que salte ¿para qué? Para vida eterna. Va a ser una fuente que salte para vida eterna. Y cuando hace mucho calor, aquellos que les gusta el calor y les habla, ¿no? Por ahí como para refrescarse un poco, se tira un poco de agua, ¿sí o no? Y cuando hay una fuente que hace mucho calor, uno va a hacer una fuente y recibe, a veces no es una lluvia, sino esa brisa de la humedad, ¿no? Y eso, ¡wow! ¡Qué bueno! Y eso es lo que nosotros somos. De nuestro interior, si andamos en el Espíritu, caminamos en el Espíritu, nos movemos en el Espíritu, ese río de agua viva que está dentro de nuestro interior va a saltar para vida eterna. Y aquellos que estén a nuestro alrededor van a percibir la brisa del Espíritu Santo de Dios a través de nuestras vidas. ¿A qué quiere decir? Que si andamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu,
muchos de los que están alrededor nuestro van a ser beneficiados a través de nuestra vida. Porque Romanos 8, todo el capítulo 8 nos recuerda que la salvación, ante todo, es una obra de Dios en nosotros. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos santifica para que seamos cada vez más como Cristo. No podemos hacerlo por nosotros mismos, es imposible. El hombre ha querido hacer muchas cosas por sí mismo. Y así nos va. Simplemente basta ver la sociedad donde vivimos como consecuencia de querer hacer por nosotros mismos las cosas. Familia, al mismo tiempo, recordemos y nunca olvidemos que Zacarías 6:4, donde Dios le dice, no depende el éxito de nuestra fuerza o de la violencia, sino del Espíritu, dice el Señor. No nos olvidemos nunca de ese pasaje. No es casualidad que Dios nos ha dado este pasaje lema para este 2026. No es casualidad, no. En Dios no hay nada casual. Es lo que Dios quiere y anhela en nosotros. Dios nos anhela celosamente. Dios nos anhela. ¿Sabe cuántas veces el Señor por allí, a la ama de casa, que tan ocupada muchas veces están, ¿no? Que lava la ropa acá, que lava los platos y aquellos que tienen hijos, ¿dónde están ya? Camina, ¿no? Me la imagino. O sea, lo estoy hablando porque me estoy imaginando a Camila. Yo me imagino a Camila con todo, tiene su bebé, tiene el otro, haciendo las cosas acá y haciendo allá, y lavando la ropa y preparando la comida y preparando el mate para hacer, y está acá y va para allá. ¡Wow! Y el Señor por ahí detrás de ella, Camila, un momentito, no, pero tengo que hacer esto. Camila, un momentito que. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros, ajetreados con nuestros trajín diarios, Dios quiere hablar a nuestras vidas? Estamos tan ocupados, que le decimos, Señor, espera, no tengo tiempo. Somos como Marta. Señor, ¿no ves? ¿No ves? Mira, hay María, está ahí a tus pies, tirada. Yo estoy haciendo todo. No. Marta, María, este es tu mejor lugar. Qué bueno es tomarse un tiempo, como decía el miércoles. Muchas veces digo, 5 minutos. 5 minutos. Yo cuando estaba de novio con Graciela, a veces yo trabajaba, venía los fines de semana solamente, y por ahí le hablábamos por teléfono. Con solo de hablar un rato, ¡wow! Dios es así con nosotros. Qué bueno que podamos prestar un tiempo a Él. Andemos en el Espíritu. Caminemos en el Espíritu. Y tomemos cada día. Yo sé lo que yo tengo muchas tareas. Tengo que trabajar. Tengo que hacer todo lo que implica la tarea de pastor, de los devocionales, compartir, preparar los devocionales, preparar otras palabras para otras personas también con las cuales le comparto. Estoy muy atareado. Pero ¿saben qué? Como sé que soy muy atareado, me gusta levantarme temprano para tener que estar un tiempo a solas con el Señor. Porque esa tarea que yo haga, si no la pongo primero en manos de Dios, no sirve de nada. No sirve de nada. Es mi oración, querida comunidad de fe, que en este tiempo podamos aprender a caminar en el Espíritu. Vamos a aprender a vivir en el Espíritu. Que no es simplemente
una música, wow, quizás el Espíritu de Dios, se sintió el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la música, no, el Espíritu de Dios no es cuestión de sentirlo. Si lo sentí, bendecido sea, pero si no lo sentí, ahí también está. Ahí también está. Ahí también está. Te invito a que inclines tu cabeza y vamos. Señor, qué desafío, Señor. Qué desafío tú me has dado en este 2026. Qué desafío, Señor, que nos impulsas y nos lleva y nos confrontas con tu palabra, Señor. Sí, porque es tu palabra la que nos confronta. Primero dándonos ese texto lema, planteándonos, Señor, la realidad de saber que no es con fuerza ni es con ejército, sino que es con tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Qué desafío, Señor, que nos llama como comunidad de fe a poder andar en el Espíritu. Qué desafío, Señor, para mi vida. De poder compartir esta palabra, Señor, a cada uno de nuestros hijos. Qué desafío. Porque son tus hijos, Señor. ¿Quién soy yo? Por eso, qué desafío, Señor, poder plantear a tus hijos el anhelo y el deseo de tu corazón. De poder que andemos en el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo con el cual tú ya nos has llenado a cada uno de nosotros, Señor. Es mi oración, Señor, en este tiempo, que podamos aferrarnos a esa realidad, de saber que tu Espíritu está en nosotros. Que podamos estar atentos, Señor, a la voz de ese Espíritu Santo que nos va a hablar y nos habla a través de tu palabra. Señor, ayúdanos en esta semana que comienza a poder transitar en el Espíritu. Y a saber que transitamos en el Espíritu, no hay nada ni nadie que pueda condenarnos. A saber que transitamos en el Espíritu, Señor, saber que estamos caminando y estamos yendo, Señor, teniendo la certeza de saber quiénes somos. Nada más ni nada menos que coherederos juntamente con Cristo. ¡Qué privilegio! Es por eso que te pido, Espíritu Santo de Dios, bendice esta comunidad de fe. Que sea tu palabra, Señor, la que esté obrando en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Te ruego que esta semana, Señor, tú los sorprendas. Que esta semana puedan ver milagros y prodigios hechos a través de tu Espíritu. Porque es lo que tú nos has planteado en tu palabra, Señor. Mayores obras que las que tú hiciste, nosotros haremos si andamos en tu Espíritu. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, Jesús. Y muchas gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén.